En su discurso del Premio Nobel, Mario Vargas Llosa dijo que lo más importante que le había pasado fue aprender a leer. En lo personal no podría estar más de acuerdo con él en este punto. Como les contaré, aprender a leer ha sido uno de los hechos más importantes que he vivido, aunque déjenme contarles que cuando iba en primero de primaria lloraba porque creí que jamás aprendería a leer. La afirmación de Vargas Llosa me hace preguntarme dos cosas. Primero, ¿por qué no hay más personas que acepten la lectura como un momento estelar de su vida? Después, ¿en qué momento realmente aprendemos a leer? ¿Será cuando en la primaria nos enseñan a decodificar letras y palabras escritas? ¿O cuando más tarde aprendemos a conducir nuestro pensamiento para comprender lo que decodificamos? Antes de responder estas preguntas, déjenme confesarles que yo he sido un lector muy afortunado porque nadie jamás me obligó a leer. Los libros fueron apareciendo paulatinamente a lo largo de mi vida y de la forma más afortunada que puede haber. Por ejemplo, mi libro favorito es uno de los libros más odiados que existen, pero también uno de los menos leídos actualmente. Exacto, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y es que este libro ha dejado rendido a más de uno desde las primeras páginas. Según me han contado, es aburrido, anticuado y usa un montón de palabrejas que lo vuelven incomprensible, sin olvidar el intimidante grosor que tienen algunas ediciones, ¿cierto? Para mí, leerlo fue muy estimulante. Cuando íbamos en el último semestre, mi mejor amigo de la preparatoria me dijo: tienes que leer este libro. Es la cosa más irreverente que se haya escrito sobre la tierra. Tiene acción, aventuras, disparates, tragedias, desilusiones y mucha sabiduría. Pero principalmente trata sobre seguir y defender nuestros sueños. Con esa invitación yo superé las dificultades de lectura y me enfermé de una locura que el día de hoy me ha traído hasta aquí. Por otro lado, si le preguntáramos a ese Andrés qué entendió de la lectura, seguramente no pasaría de la descripción de los hechos, tal vez haría énfasis en algunas partes interesantes, pero nada más. Me parece que fue hasta que lo leí en la universidad que comencé a valorar su hondura y su belleza. Y es que la licenciatura en letras te prepara para una lectura más compleja. De pronto ya no solo veía la anécdota, sino también el contexto, el lenguaje, la estructura, los personajes y un sinfín de sentimientos y pensamientos que me hacían enfermarme aún más de esa locura. Y precisamente la locura ha sido una constante durante mi paso por la universidad. No sé en qué momento, pero entre las múltiples excentricidades que dejan en uno las humanidades, apareció el mesiánico deseo de compartir la lectura con los demás. Así que, se me olvidó que traía las presentaciones. Así que con mis amigas desarrollamos varios talleres de lectura para fomentar la lectura en cafés, primarias, secundarias e incluso en la calle. Estas actividades, además de ser muy gratificantes y divertidas, estuvieron repletas de maravillosos errores que cometimos una y otra vez. Y es que cuando queremos fomentar la lectura, solemos proceder de una manera muy semejante. Primero presentamos la lectura como una actividad divertidísima y que a todos nos cambia la vida mágicamente, ¿no? Y la acompañamos de una serie de actividades o espectáculos en los que invitamos a que la gente escuche, o en el mejor de los casos, lea el texto que seleccionamos para ellos. Indudablemente, cuando esto se hace bien, resulta agradable tanto para chicos como para grandes. Pero si al día de hoy tuviera yo la oportunidad de encontrarme a cada uno de los que alguna vez nos escucharon y les preguntara: después de la sesión que tuvimos, ¿has desarrollado un hábito de lectura? ¿Ha aumentado la cantidad de libros que has leído? ¿Consideras que la calidad de tu lectura ha aumentado desde entonces? Seguramente la respuesta a estas tres preguntas sería: no. Y es una respuesta natural, porque estas actividades animan a la lectura, pero no forman lectores. Para explicarles qué quiero decir con esto y cómo llegué a estas conclusiones, antes déjenme contarles otra anécdota. Cuando se cumplieron los 400 años de la muerte de Cervantes,
Me dieron la oportunidad de dar un par de charlas sobre el Príncipe de los Ingenios, una en el Colegio Franco-Inglés y otra en la Facultad de Ciencias Agrícolas. Emocionado, conseguí este maravilloso disfraz y preparé una muy divertida charla sobre el Quijote. En aquella ocasión, no hablé de las repercusiones históricas de la obra, ni de las proezas artísticas de Cervantes, sino de lo importante de vivir la lectura, de cómo es posible transportar las aventuras de un par de personajes a nuestra vida y transformar la realidad. Fue precisamente esta actitud quijotesca, junto con un par de talleres de lectura y escritura, los que convencieron a los doctores Gonzalo Pozas y Sergio Hilario de invitarme a trabajar a la Facultad de Ciencias Agrícolas. Como podrán imaginar, este hecho fue muy importante para mí, pero lo fue principalmente porque me presentó una realidad que yo no había contemplado hasta entonces. Leer va mucho más allá de la literatura. En la universidad, leer es la herramienta más importante para los alumnos porque les permite construir conocimientos perdurables, de calidad y con futuras aplicaciones. Sin embargo, hay un problema muy importante. Los alumnos universitarios no están leyendo y no saben cómo leer. Ahora ustedes me preguntarán, ¿cómo no saben leer? Si Vargas Llosa aprendió a leer a los 5 años, igual que nosotros, ¿no? Bueno, denme un minuto. Gracias al trabajo junto al doctor Sergio Hilario en la materia de comunicación profesional y en el programa Fomento a la Lectura, nos hemos dedicado a comprender las deficiencias de lectura de nuestros alumnos y proponer soluciones que no solo modifiquen su disposición hacia los libros, sino que mejoren su desempeño académico. Lo primero que necesitan saber es que en la universidad los alumnos necesitan comprender conceptos muy complejos de diversas disciplinas, desarrollar hábitos mentales relacionados con la investigación y el aprendizaje y formarse un compromiso a largo plazo con el conocimiento. Para hacer todo esto, es indispensable aprender a través de textos muy complicados, como son artículos, ensayos, ponencias, tesis, monografías, etc., ya que a través de este tipo de textos, un conocimiento especializado se genera, se estabiliza y se difunde dentro de un campo de conocimiento. Por eso también su lectura resulta tan diferente de la lectura de una novela, por ejemplo. Aprender a leer no es una actividad mecánica y homogénea. Por eso requiere una instrucción. Pero ¿cuándo un alumno ha tenido una instrucción? Hemos detectado como primera deficiencia en la gran mayoría de nuestros alumnos que carecen del hábito de lectura. Esto se debe, además de su contexto familiar, a que durante su trayectoria académica, leer se ha reducido a identificar una información muy específica en un texto, ya sea para responder un ensayo, vamos a llamarle así, ensamblar un trabajo escrito. Esto nos lleva al verdadero conflicto de la lectura universitaria. Los alumnos no reconocen una necesidad real de lectura. Les basta con memorizar la exposición del profesor o los apuntes de clase, y muchos profesores desconocen una metodología para formar lectores a partir de su asignatura. Pero no solo es la falta de lectura, sino la falta de calidad en la lectura lo que está generando aprendizajes memorísticos, mecánicos y sin sentido. La lectura, como les comentaba, no es ni mecánica ni homogénea, no todos la aprendemos igual. Pero existe una instrucción metodológica en la que el alumno puede aprender cómo regular su propia lectura, jerarquizar la información, vincularla con otros conocimientos y evitar las distracciones. Por ejemplo, una de las estrategias básicas de lectura es detenerse periódicamente para revisar lo que hemos leído. De acuerdo con una encuesta que realizamos el año pasado, el 68% de nuestros alumnos realiza esa estrategia. Esto es una fortaleza cuando esa pausa la usamos para asegurarnos que comprendimos, vincularlo con otros conocimientos, etc. ¿Pero qué creen que nos confesaron los alumnos cuando nos entrevistamos con ellos? Nos confesaron que realizan esa pausa porque perdieron la concentración, desconocen el léxico especializado, los confunde la complejidad misma del texto, pero principalmente
porque no están leyendo para comprender. Se detienen porque quieren asegurarse de memorizar toda la información del libro, ¿no? Lo cual está muy descabellado. Por esta razón, cada espacio académico debe preocuparse ya no solo de la animación lectora, que es lo que yo hice en un inicio, sino de la formación de lectores competentes. Es decir, lectores que comprenden e interpretan lo que leen, que no solo decodifican palabras y memorizan información, tienen un propósito de lectura, saben cómo realizar la actividad, saben vincular unos conocimientos con otros, evitar distracciones, tienen un hábito, etc. Conscientes de todo ello, en la Facultad de Ciencias Agrícolas hemos desarrollado una serie de actividades para generar una comunidad de lectores competentes. Actualmente estamos trabajando en un proyecto que me entusiasma mucho y cuya emoción quiero compartirles el día de hoy. La construcción del café literario La Mora. Voy a decirlo una vez más, pero en esta ocasión necesito que cuando diga el nombre, todos me acompañen con una ovación y un aplauso, ¿vale? Espérenme. La construcción del café literario La Mora. En este espacio, además de ofrecer café y libros, nos encargaremos de darle seguimiento a la formación de futuros lectores y escritores universitarios. Además de generar un ambiente agradable a través de números artísticos, talleres, charlas, conferencias y otro tipo de actividades vinculados con la ciencia, la tecnología y el arte. Y estoy seguro de que cada uno de ustedes, tanto los que se encuentran aquí como los que nos ven alrededor del mundo, nos ayudarán a construir este sueño. Y fíjense que precisamente esa es una de las virtudes de la literatura, formarnos sueños. Por eso también debe ser parte de las lecturas obligatorias de todo universitario. Yo les he hablado de un libro que me ha llevado a situaciones maravillosas gracias a que me dijo que soñar es importante. Y como pueden observar, la locura también es importante. Pero ahora quiero ser congruente con mi formación lectora y hacer una última crítica al santo patrono de los libros, Don Quijote. Don Quijote sin duda es un hombre de una alta condición moral y lleno de nobles ideales. Él, además de buscar los honores de un caballero andante, quiere cambiar el mundo y la forma en que vivimos en él. Tanto así que de haber existido en el siglo XVII, él hubiera participado en la Real y Pontificia TED Talk. Pero necesito decirles una cosa que se comenta poco, que no se sabe sobre este personaje y que es muy importante. Al Quijote nada le sale bien. Jamás gana una batalla. Y es que tanto para el caballero de la triste figura, como para quienes nos encargamos de fomentar la lectura, las buenas intenciones no son suficientes. Los grandes errores de nuestro personaje son actuar de manera irreflexiva, no considerar otros puntos de vista y no dejar en claro nuestros propósitos y metodologías. Por eso sugiero que seamos más como Sancho Panza y pasemos de la ignorancia a la comprensión. Aprender a leer es importante, dijo Vargas Llosa. A los 6 años adquirimos el código escrito y desde entonces adquirimos también un compromiso con nosotros mismos. Yo creo que quien dice que no le gusta leer, realmente quiere decirnos que aún no sabe cómo leer. En mi caso, la libertad y la pasión fueron muy importantes para sobrellevar las molestias que implica la lectura. Por eso, cuando queremos invitar a otras personas a realizar esta actividad, queremos contagiarlas de nuestro entusiasmo. Eso es importante, por supuesto, pero hay que recordar que existen otras necesidades de lectura y que todas, en mayor o menor medida, requieren de que seamos conscientes de cómo y para qué realizamos esa actividad. Por último, no quiero invitar a nadie a leer el Quijote. Solo quiero decirles que formar lectores es una actividad apasionante, porque uno pelea contra los mismos 3 gigantes contra los que peleó el Caballero de los Leones: el miedo, la injusticia y la ignorancia. Vale, muchas gracias.